Bienvenidos a Sagas. Aquí exploraremos los mundos épicos y las historias inolvidables detrás de las sagas más impactantes del cine, desde héroes icónicos hasta villanos inolvidables. Sumérgete con nosotros en el fascinante universo de sagas cinematográficas y vamos a comenzar con Mad Max. Mad Max, Furia en la carretera, dirigida por George Miller, no solo es una película de acción, sino también es un viaje intenso y emocionante a través de un mundo post-apocalíptico. Esta obra maestra del género distópico dejó una marca indeleble en el cine, y para comprender de manera exhaustiva su impacto es fundamental examinar la película que lo inició todo. Mad Max fue estrenada en 1979. Esta nos presenta a un joven y entusiasta Mel Gibson como Max Rostowski, un policía de carretera y en un futuro cercano en la que la sociedad se desmorona. Max forma parte de un equipo de la Main Force Patrol, a quien se le asigna la responsabilidad de mantener la calma en las carreteras llenas de cargas y asesinos motorizados. Desde el principio, se puede apreciar que este no es un mundo habitual. La civilización se encuentra al borde del desmoronamiento y la anarquía domina las carreteras. El relato te sumerge de lleno en la acción, con persecuciones aterrorizantes y un estilo visual de estética punk. Las escenas de persecución se perciben como auténticas y crudas, con acrobacias asombrosas llevadas a cabo sin la asistencia de efectos digitales modernos. La sensación de velocidad y caos es audible. A medida que el relato avanza, Max se enfrenta a una serie de sucesos que impulsan su descenso a la locura y a la venganza. La brutalidad de los asesinos, liderados por el asesino Tucker, otorga un tono sombrío y oscuro. La pérdida de su familia conduce a Max al límite, transformándolo en un hombre despiadado. La característica que diferencia a Mad Max es su capacidad para mostrarnos un mundo sin límites, donde la violencia y la anarquía son moneda corriente. La película es más que una breve narrativa de acción, es un relato acerca de la naturaleza humana cuando la civilización se desvanece. Su estética punk, la estructura desértica y la interpretación memorable de Gibson se funden en un esfuerzo por brindar una vivencia cinematográfica que inspiraría a generaciones futuras, influenciando desde cómics al manga o los videojuegos, solo por nombrar algunos: Puño de la Estrella del Norte y Fallout, entre otros. Mad Max 2, El guerrero de la carretera. Es como la versión intensificada y mejorada de Mad Max. Dirigida por George Miller y lanzada en 1981, esta película lleva al espectador a un viaje aún más frenético y desquiciado, con un Mel Gibson que regresa como Max. La historia nos sitúa en un futuro donde el petróleo es más valioso que el oro y las pandillas motorizadas luchan por sobrevivir en un desierto desolado. Max, un guerrero solitario con una desgana palpable, se ve envuelto en una lucha por el control de una refinería de la gasolina. La trama es simple pero efectiva, dejando un espacio para la acción desenfrenada que define a esta película. Lo primero que destaca es la evolución del personaje de Max. Si en la primera película era un policía endurecido por la tragedia, en esta secuela se ha convertido en un verdadero guerrero del páramo. Su Ford Falcon Interceptor y su perro leal son ahora extensiones de su personalidad, elementos esenciales en su solitaria lucha por sobrevivir. Lo que realmente hace brillar a Mad Max 2 es un mundo visualmente impactante, el desierto árido y polvoriento, los vehículos Clubber Together adornados con calaveras y armas improvisadas, y la moda punk extravagante de los personajes. Todo esto contribuye a crear un ambiente inolvidable. La estética desgastada y la paleta de colores apagados resaltan la desolación del paisaje y la desesperación de dichos personajes. Las secuencias de acción son de otro nivel. Las persecuciones en la carretera son aún más elaboradas y emocionantes, elevando el listón establecido por la primera película. Los stunts y efectos prácticos siguen siendo impresionantes, proporcionando una autenticidad que se echa de menos en las producciones modernas llenas de CGI. El villano principal, Lord Humongous, es un espectáculo por sí mismo. Con su máscara intimidante y su presencia imponente, personifica la brutalidad y el salvajismo de un mundo despiadado. Su banda de seguidores, que parecen salidos de una pesadilla post-punk, añade capas adicionales a la complejidad del mundo de Mad Max 2. Mad Max, más allá de la cúpula del trueno. La tercera entrega de la saga, dirigida por George Miller y George Ogilvy, nos sumerge aún más en un mundo post-apocalíptico que define la serie. Esta vez Max, interpretado otra vez por Mel Gibson, está más desgastado pero aún formidable. Se encuentra en un entorno aún más despiadado y surrealista. La historia nos lleva al desierto de Owlbank, donde las comunidades sobreviven en medio del caos. Max se ve arrastrado a la ciudad de Buttertown, un lugar dominado por el astuto comerciante Auntie Entity, interpretado por Tina Turner en todo su esplendor. Buttertown es un hervidero de decadencia y traición, y Max se ve envuelto en un conflicto que lo lleva al famoso Thunderdome, un coliseo de luchas hasta la muerte. Una de las cosas más notables de Beyond the Thunderdome es su expansión del universo de Mad Max. No solo se trata de vehículos modificados y caos en la carretera, sino que ahora nos adentramos en ciudades improvisadas y reglas retorcidas que definen la vida en este mundo post-apocalíptico. En Thunderdome mismo, con sus peleas caóticas y reglas arbitrarias, se convierte en un símbolo de la ley del más fuerte, que prevalece en un entorno despiadado. La película también presenta una tribu de niños perdidos en el desierto, liderados por un personaje llamado Savannah Nix.
Esta inclusión de niños en la trama agrega una capa de complejidad emocional, ya que Max se convierte en un protector inesperado en este paisaje desolado. La relación que se desarrolla entre Max y los niños añade un elemento de esperanza en medio de la desesperación. Tina Turner brilla como Auntie Entity, aportando una dosis de glamour y ferocidad a la película. Su interpretación como la gobernante de Buttertown es un ejemplo de capacidad de la saga para atraer artistas icónicos que encajan perfectamente en este mundo distópico. La película también es conocida por su banda sonora, ya que incluye la famosa canción de We Don't Need Another Hero de Tina Turner. La música contribuye significativamente a la atmósfera única de la película, añadiendo un toque de grandiosidad a la narrativa post-apocalíptica. Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, lleva la franquicia a nuevos horizontes, expandiendo su mundo y explorando temas más profundos. Aunque algunos fanáticos pueden extrañar la pura crudeza de las entregas anteriores, esta película aporta su propio estilo al universo Mad Max, manteniendo la mezcla característica de caos, violencia y desesperación que han definido a la serie desde el principio. Mad Max Fury Road es como un torbellino de locura en el desierto, dirigida por el legendario George Miller. Esta entrega de la franquicia lleva la acción al extremo y redefine lo que significa una película de persecuciones en carretera. Desde el principio te das cuenta que esta no es tu típica película de acción, no hay largos diálogos ni explicaciones elaboradas. En cambio, te lanzan directamente al caos. Max, ahora interpretado por Tom Hardy, está capturado por los War Boys, seguidores fanáticos del tirano Immortan Joe, y se ve envuelto en una fuga desenfrenada liderada por Furiosa, interpretada por una feroz Charlize Theron. La trama es simple pero efectiva. Furiosa intenta rescatar a un grupo de mujeres esclavizadas por Immortan Joe, y Max, atrapado en una tormenta de locura, se une a esta lucha. La verdadera genialidad de la película radica en su ejecución visual. Las secuencias de acción son un espectáculo hipnótico de caos coreografiado, con vehículos modificados de maneras grotescamente creativas y una dosis exorbitante de explosiones. Lo que realmente destaca Fury Road es la decisión de George Miller de abrazar la práctica de efectos prácticos en lugar de depender en exceso del CGI. Las acrobacias y las explosiones son reales y puedes sentir la diferencia. La película se siente visceral y auténtica, algo que se ha vuelto raro en la era de las producciones hiperdigitales. El mundo creado por George Miller es tan extravagante como siniestro, desde la ciudadela de Immortan Joe hasta los seguidores enmascarados y la pelea de vehículos. Cada elemento contribuye a la sensación de que te encuentras en un viaje enloquecedor por el desierto. La paleta de colores, con tonos de naranja y amarillo que se mezclan con la arena, añade una capa adicional de opresión y desolación. Aunque Tom Hardy lleva el manto de Max con dignidad, es Charlize Theron como Furiosa quien roba el espectáculo. Su interpretación intensa y la complejidad de su personaje aportan un equilibrio emocional a la película, en medio de la caótica acción. En definitiva, Mad Max Fury Road es una experiencia cinematográfica que te golpea en la cara desde el principio y no te suelta. Con su estilo visual distintivo y su enfoque a la acción práctica, la película se erige como un hito en el género de películas de acción. Es más que una simple película de persecuciones, es un frenesí post-apocalíptico que define las expectativas del cine de acción moderno. Y así, terminamos el primer capítulo de Sagas. Espero que les haya gustado. Dale un like o no se lo des, dale una suscribida y nos vemos en el próximo vídeo.